Cada núcleo de las células somáticas humanas contiene 23 pares de cromosomas, en donde se alojan alrededor de 6.400 millones de pares de nucleótidos, compuestos por aproximadamente 30.000 genes, que forman un largo cordón de 2 metros de largo. La capacidad de dividirse de una célula pasa por una serie de etapas definidas que constituyen el ciclo celular. El ciclo celular puede dividirse en dos fases principales con base en las actividades celulares visibles con un microscopio óptico. La interfase, periodo entre las divisiones celulares donde la célula crece y efectúa diversas actividades metabólicas, que puede extenderse por días o más tiempo, según el tipo celular, y que está dividida en subetapas G1, S y G2. Y la fase M, que incluye la mitosis y la citocinesis, que dura alrededor de 1 hora en las células de mamíferos y que da como resultado células hijas con igual carga genética. La regulación de la proliferación celular, crecimiento y síntesis de ADN está controlada por la maquinaria de regulación del ciclo celular. La progresión del ciclo celular es activada directamente por una serie de heterodímeros formados por la ciclina y las cinasas dependientes de ciclina. El cambio correcto del complejo ciclina-cinasas dependiente de ciclina determina el funcionamiento correcto de los procesos del ciclo celular. Cuando una ciclina específica está presente en la célula, se une con la subunidad catalítica de una cinasa específica, lo que ocasiona un cambio importante en la conformación de la subunidad catalítica de la cinasa, produciendo el movimiento de una asa flexible de la cadena polipeptídica, permitiendo su fosforilación y de esta manera cambiar las fases del ciclo. ¿Cómo es que regula este complejo? Por ejemplo, el complejo ciclina D, CDK4 o 6, fosforila a la proteína Rb, que como vemos en la pantalla, paso 1, es un factor de transcripción silenciador de la ciclina E, en color azul. La fosforilación de la proteína Rb hace que se separe de la región promotora, paso 2, y el factor de transcripción activador, E2F, lo vemos en verde, puede activar la transcripción de ciclina E, paso 3, con lo cual se transcribe el RNA mensajero de la ciclina y posteriormente se realiza la traducción para formar la proteína ciclina E, paso 4. Esto aumenta la concentración, obviamente, de ciclina E y puede formarse el complejo ciclina E CDK2, con lo cual se da el paso de la fase G1 a la fase S, paso 5. Errores en el splicing, mutaciones puntuales y pequeñas lesiones en la región promotora de la proteína Rb inhiben su desfosforilación, lo que ocasiona concentraciones elevadas de ciclina E y como consecuencia descontrol en el paso de la fase G1 a S, originando, por ejemplo, tumores cancerosos de retina conocidos como retinoblastomas. Además, hay una serie de inhibidores de las cinasas dependientes de ciclinas, la familia CYP y la familia INK4, que induce proteólisis controlada de las cinasas dependientes de ciclinas, controlando con esto el ciclo celular debido a que indirectamente inhiben a la ciclina. Cuando hay daño en el ADN, aumenta la expresión de la familia CYP, con la consecuente inhibición de las ciclinas E, A y B, que controlan las fases S, M y G2, como podemos ver, deteniendo el ciclo en la fase G1, a lo que se le conoce como el arresto en G1, mientras se repara el daño. El arresto celular está precedido por el sistema de vigilancia de la proteína P53, que está constantemente comprobando el rendimiento de todos los procesos del ciclo celular, y en particular los relacionados con la síntesis de ADN.
Sin embargo, si el daño es grave, la célula es impulsada hacia la senescencia o a la apoptosis, inducida por P53, proceso que veremos más adelante. Debido a que el fallo en el proceso de inducción de apoptosis está asociado a la presencia de tumores, P53 es considerada una proteína supresora de tumores, razón por la cual se le ha nombrado el guardián del genoma. El sistema de P53 también es sensible al estrés celular de fuentes externas, tales como la radiación, que a menudo resulta en daño en el ADN. Un ejemplo de vía de señalización inducida por P53 es la que se implementa después del daño por radiación ionizante al ADN. Como vemos en la pantalla, la ATM es una proteína sinasa que se activa cuando hay daño específico de DNA y se activa como respuesta a la rotura de la doble cadena. Esta rotura es detectada por un complejo de proteínas entre las que se encuentran las proteínas check de chequeo. En la fase G1, como se muestra, cuando se detecta el daño, ATM fosforila y activa la proteína sinasa del punto de comprobación check 2, paso A, que fosforila a P53, paso B. En condiciones normales, P53 tiene una vida muy corta, pero su fosforilación mediante check 2 lo estabiliza, lo que aumenta su capacidad para activar la transcripción de P21, paso C. Posteriormente, P21, como factor de transcripción, inhibe en forma directa a las sinasas dependientes de la ciclina, con lo cual inhibe a las ciclinas E, A y B, y con esto se realiza el arresto celular. Una patología relacionada con esta cascada de señalización es la ataxia telangiectasia o síndrome de Lewy-Body, causada por una mutación truncal del gen ATM y por lo tanto ausencia en la expresión de la proteína ATM, que precisamente se llama ATM de ataxia telangiectasia. Caracterizada por signos neurológicos, telangiectasias, una mayor susceptibilidad a infecciones y un riesgo incrementado de desarrollar cáncer. Otro punto de chequeo es el que se realiza durante la mitosis, entre la metafase y la anafase. Una vez explicado el proceso de regulación del ciclo celular, ahora sí veremos cada una de sus fases, G1, S, G2 y mitosis. La fase G1 es una fase de crecimiento, no solo en tamaño, sino también de los organelos que la constituyen. Se le ha puesto la letra G por ser la primera letra de growth, crecimiento en inglés, porque esta fase es una fase de crecimiento. Este crecimiento se puede ver inhibido por diversos factores, como el contacto célula-célula, el aumento en la densidad celular, la pérdida de adhesión y la disminución en los niveles de los nutrientes. La fase G1 también está determinada por diversos factores de crecimiento. Durante esta fase, la célula realiza su función principal, que es la transcripción y la traducción del genoma, es decir, expresar sus genes, formando proteínas para las diversas actividades metabólicas necesarias para su supervivencia, también proteínas para la comunicación con otras células y para las funciones fisiológicas del organismo. La fase S es la fase de replicación del ADN y también es el periodo en el que las células sintetizan las histonas adicionales que se necesitan cuando las células dupliquen el ADN y formen cromosomas. Cabe mencionar que el complejo enzimático necesario para la replicación es sintetizado en la fase G1, por lo que la helicasa permanece inhibida hasta el inicio de la fase S. El periodo denominado G2 es el periodo en el cual las células se preparan para la mitosis. En realidad ya no hay crecimiento, sin embargo se le ha quedado el nombre de G2. Se observan los pares de centriolos, se sintetiza el factor promotor de la maduración, cuya función es regular el paso de G2 a mitosis, y se empieza a condensar el ADN para formar los cromosomas.
La mitosis consiste fundamentalmente en la división longitudinal de los pares de cromosomas y en la división del núcleo y del citoplasma. Como resultado se constituyen dos células hijas, cada una con el mismo número de cromosomas y la misma información genética. La mitosis ha sido dividida para su estudio en diferentes eventos que se pueden observar al microscopio óptico. Una vez terminada la interfase en la fase G2, la mitosis inicia con la profase. En la profase el material cromosómico se termina de condensar gracias a enzimas condensinas para formar cromosomas mitóticos, formados de dos cromátides. Las cromátides van a estar unidas por el centrómero. Los centriolos se dirigen a los polos y empieza la formación del huso mitótico. Los organelos se desensamblan y fragmentan, excepto las mitocondrias, y la envoltura nuclear se dispersa. Posteriormente, en la prometafase, los husos mitóticos se unen con el cinetócoro de los cromosomas, gracias a un complejo enzimático denominado coecinas. Y los cromosomas se mueven para alinearse en el ecuador de la célula. La metafase consiste en la alineación de los cromosomas en el ecuador de la célula, unidos por el huso mitótico a ambos polos celulares. La normalidad es que se encuentren unidos en igual cantidad a cada polo celular, es decir, 23 pares y 23 pares. En la metafase el ADN se encuentra en su máxima condensación, formando cromosomas metafásicos, por lo que en esta etapa se pueden diagnosticar alteraciones cromosómicas. Durante la anafase, los centrómeros se dividen y las cromátidas se separan. Los cromosomas se mueven a los polos opuestos del huso y los polos del huso se separan. La telofase consiste en la aglomeración de los cromosomas en los polos opuestos. La envoltura nuclear se ensambla alrededor de los cúmulos de cromosomas. Los organelos se forman y finalmente las células hijas se separan por citocinesis. En resumen, durante la fase G1 la célula es diploide, es decir, 2N con 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas. Después de la fase S y durante la fase G2 y durante toda la mitosis hasta antes de la citocinesis, la célula permanece tetraploide, es decir, 4N con 92 cromosomas, es decir, 46 pares, y será hasta después de la citocinesis que se observarán dos células hijas iguales, cada una diploide, es decir, 2N, con 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas. Para poder hablar de la gametogénesis es necesario comprender que la célula madre que va a sufrir meiosis realiza su último ciclo de mitosis, durante el cual en el periodo S, síntesis, duplica su ADN. Pero al final de la fase G2 recibe señales para que ingrese a la meiosis 1 en lugar de volver a hacer un ciclo celular con mitosis. Tanto la mitosis como la meiosis son promovidas por el complejo ciclina B CDK1, pero aparentemente una sustancia activadora de la meiosis y otra inhibidora de la mitosis son las que juegan un papel clave durante este periodo. Estas células sexuales o germinales, llamadas espermatogonias y ovogonias, sufrirán gametogénesis dando lugar a los gametos masculinos y femeninos. Durante la meiosis, la célula reduce la cantidad de cromosomas, convirtiéndose de célula tetraploide 4N a diploide 2N, mediante meiosis 1, y de célula diploide mediante meiosis 2 a haploide 1N. La célula haploide es capaz de dar origen durante la fertilización a una nueva célula con el número de cromosomas compensado, es decir, diploide 2N, que iniciarán nuevos ciclos celulares hasta formar un organismo completo. Por lo tanto, sin la meiosis, el número de cromosomas se duplicaría con cada generación y la reproducción sexual sería imposible.
Otra característica de la meiosis I es que durante la primera etapa se realiza una combinación genética entre los cromosomas progenitores, dando lugar a la variabilidad genética. La profase I suele prolongarse en forma extraordinaria en comparación con la profase mitótica. Es muy compleja y suele dividirse en varias etapas para su estudio, iniciando con leptonema, durante la cual los cromosomas se tornan visibles al microscopio óptico y se observan al apareamiento entre cromosomas homólogos. Continúa con el cigoteno, en la cual se forma la estructura denominada complejo sinaptonémico, que es una estructura en forma de cremallera que garantiza la perfecta unión de los cromosomas homólogos apareados, igual que vimos la unión de cromosomas homólogos en la mitosis. Cada cromátida de un cromosoma está unida por un complejo sinaptonémico a otra cromátide de su cromosoma homólogo. Luego hay dos complejos sinaptonémicos por par de homólogos. En el dibujo, el primero, solo se muestra una unión para simplificar, pero en realidad es una tetrada que se conoce como cromosoma bivalente. Gracias a este complejo sinaptonémico, durante el paquiteno, siguiente etapa de la profase I, se produce apareamiento, es decir, entrecruzamiento, llamada sinapsis, gen a gen, en puntos exactos y específicos llamados quiasmas, en toda la longitud de los cromosomas, en donde se produce la fusión intercambiada de las cromátidas. Así ocurre un intercambio de fragmentos homólogos de cromátides homólogas sobre cruzamientos que da lugar a la recombinación génica homóloga, por lo que la recombinación genética se produce mediante entrecruzamientos y da por resultado segmentos cromosómicos recombinantes y no recombinantes en los gametos tanto materno como paterno. El inicio del diplonema está marcado por el comienzo de la separación de los cromosomas homólogos como si se repeliesen. Los complejos sinaptonémicos van desapareciendo a medida que se produce la repulsión, aunque aún se pueden observar los quiasmas. Finalmente, en la diacinesis se produce la terminación de los quiasmas, por lo que al irse separando las cromátides, su composición genética cambia a consecuencia de la recombinación, razón por la cual tendrá una carga genética que se asociará con su familia y que incluso puede tener una presentación fenotípica muy parecida a ellos, sobre todo si el producto es un gemelo monocigoto. Y porque genes que se encuentran en el mismo par de cromosomas homólogos con distancias entre ellos muy pequeñas, llamados genes ligados, se heredan en paquete, es decir, como una unidad durante el entrecruzamiento. Un ejemplo de genes ligados es el sistema mayor de histocompatibilidad, que codifica el sistema de antígenos leucocitarios humanos. Se presentan en todas las células nucleadas y se clasifican de tipo 1 y 2, y como podemos ver están localizados en el cromosoma 6. La función habitual del sistema HLA consiste en distinguir los antígenos propios de los extraños. Cuando estos son extraños, debe presentarlos en su superficie celular a los macrófagos, para que ellos, junto con los linfocitos T, los puedan reconocer y destruirlos. Por lo tanto, los antígenos propios no deben ser reconocidos y no deben ser destruidos. Sin embargo, este sistema mayor de histocompatibilidad se considera el sistema más polimórfico que se conoce en el humano. Como podemos ver, tiene un gran número de alelos cada uno de sus genes, por lo que el estudio del ligamento genético es un método indirecto que permite establecer una relación genética entre miembros de una familia, debido a que la probabilidad de que individuos relacionados entre ellos presenten el mismo prototipo es baja. Sin embargo, la probabilidad de que dos individuos no relacionados presenten un mismo haplotipo es prácticamente nula.
Como podemos ver en la pantalla, los hijos de una misma pareja tan solo estarían relacionados entre ellos con un 50%. Ahora bien, las pruebas de antígeno leucocitario humano se realizan antes de un trasplante de células madre o un órgano de un donante, para determinar si los tejidos son compatibles entre el donante y la persona que recibe el trasplante. Como vemos, en esta familia, si los padres no pudieran donar, los hermanos se podrían donar entre ellos, y si no existiera el bebé número 3, la compatibilidad entre los dos hermanos, el 2 y el 1, es casi nula. Por lo tanto, no se podrían donar. Ahora imagínense, si es poco el éxito entre familiares, pues prácticamente es nulo entre donantes no emparentados. Otra razón por la que, a pesar de la variabilidad, los familiares se parecen fenotípicamente es derivado, de acuerdo con Mendel, por los rasgos dominantes que se expresan y los recesivos que no. Por ejemplo, en estos marcianitos que vemos en pantalla, donde predominaron los ojos negros en todas las generaciones por ser dominantes frente a los ojos naranjas. Sin embargo, los familiares jamás serán totalmente iguales, derivados de la variabilidad genética que se presenta entre ellos, gracias al entrecruzamiento genético, teniendo como ejemplo claro a los gemelos bicigotos o vitelinos, llamados mellizos, que no son iguales genéticamente entre ellos, porque son de diferente óvulo y de diferente espermatozoide, a pesar de que fueron fecundados prácticamente al mismo tiempo. Además, existen los polimorfismos de un solo nucleótido, SNP. Estos son el tipo más común de variaciones de secuencia y explican casi el 90% de las variaciones de una persona a otra. Ocurren en promedio cada 100 a 300 bases y son la principal fuente de heterogeneidad genética. Cada persona tiene cerca de 5 millones de variantes de secuencias que lo diferencian de otros individuos. Algunas de estas variantes no tienen efecto en la salud, mientras que otras pueden aumentar o reducir el riesgo de desarrollar una enfermedad específica. Los polimorfismos de un solo nucleótido que están en estrecha proximidad se heredan en conjunto y se conocen como haplotipos. Ahora bien, una vez terminado de ver el ciclo celular, veremos qué es la apoptosis o muerte celular programada. La apoptosis o muerte celular programada es un tipo de muerte celular que usan los organismos multicelulares para eliminar células dañadas o no necesarias de una forma perfectamente controlada que minimiza el daño de las células vecinas. En el organismo adulto, la apoptosis resulta esencial para mantener la homeostasis del tejido, ya que elimina células en senectud o células dañadas que podrían ser peligrosas para el organismo. Los restos celulares resultantes, que están siempre rodeados de membrana plasmática, son eliminados mediante fagocitosis, evitando la inflamación en esta zona. Sin embargo, un exceso de apoptosis también resulta un problema, que da lugar a las llamadas enfermedades neurodegenerativas, donde las células mueren antes de tiempo. Existen dos rutas principales de activación de la apoptosis. Una, la vía extrínseca, que se inicia en la membrana a nivel de unas proteínas, denominadas receptores de muerte, que al unirse a determinadas proteínas extracelulares, ligandos, desencadenan la actividad de las caspasas 8 o 10. La otra vía, la intrínseca, se inicia en respuesta al daño celular causado por radiación o determinados compuestos tóxicos, por activación de la caspasa 9. Tanto la caspasa 8 como la 9 activan la caspasa 3 y en cascadas a las 6 y 7, generándose apoptosis. El principal activador de ambas vías es P53.
El principal regulador es la familia de proteínas BCL2, formadas por aproximadamente 25 miembros que regulan procesos de permeabilidad mitocondrial. Y las principales proteínas inhibidoras de la apoptosis son las IAP. La principal identificada es la proteína proveniente de los baculovirus que inhiben a las caspasas y con ellos la apoptosis, contribuyendo a una adecuada infección y replicación viral. En las células apoptóticas, en la vía extrínseca, se producen cambios en la distribución de lípidos de la membrana plasmática. Un fosfolípido normalmente presente solo en la cara interna de la bicapa lipídica, la fosfatidilcerina, se trasloca a la cara externa. La fosfatidilcerina, que vimos desde un principio, en la superficie celular actúa como señal para que la célula apoptótica sea reconocida y eliminada por el sistema inmune, generando la vía extrínseca. Por otra parte, durante la apoptosis, la vía intrínseca en las mitocondrias libera al citosol proteínas que participan en el proceso de manera decisiva. Una de estas proteínas es el citocromo C, que una vez en el citosol produce la activación de la caspasa 9. La liberación de las proteínas de la mitocondria va acompañada de una pérdida de su función como orgánulo generador de energía. Por lo tanto, la apoptosis genera en células que están dañadas o que ya han cumplido con su función cambios en la membrana plasmática, reconocimiento por parte de los macrófagos, ruptura de la lámina nuclear, fragmentación del ADN, colapso del citoesqueleto, formación de cuerpos apoptóticos y fagocitosis de los cuerpos apoptóticos mediante los macrófagos, con lo cual el proceso inflamatorio es de muy baja intensidad. Finalmente, y solo como breve introducción, diremos que el cáncer llega a afectar a 1 de cada 3 individuos a lo largo de su vida y es la causa de la muerte de 1 de cada 5 personas. El proceso se inicia a partir de una célula normal que se transforma en neoplásica, tumoral, proceso conocido como transformación maligna. Una alteración mutagénica no reparada del ADN podría ser el inicio. Sin embargo, el desarrollo de un tumor maligno, es decir, la carcinogénesis, requiere varias transformaciones genéticas, que reducen cada vez más la capacidad de respuesta de las células al mecanismo normal regulador del organismo. Este conjunto de alteraciones determina que las células proliferen de manera descontrolada debido a la pérdida en la capacidad de regular su propia división e invaden tejidos normales. Los genes que participan en la carcinogénesis constituyen un subconjunto específico del genoma, cuyos productos proteicos están implicados en la progresión a través del ciclo celular, la reparación del daño en el DNA, la adherencia entre células vecinas y la capacidad de migración. Para comprender un poco esto, tomaremos como ejemplo la progresión de alteraciones permanentes en una sola línea celular, desde la normalidad de las células del colon hasta la metástasis. Como podemos ver en la figura, las células normales del colon pueden presentar pérdida del gen APC. Esto puede ser debido a hipermetilación asociada a fumar o algún otro mecanismo, como el causado por algunos medicamentos, como la aspirina. El gen APC, como acabamos de ver en este capítulo, codifica para el complejo promotor de la anafase, APC, cuya función está asociada con una buena regulación del ciclo celular, por lo que es considerado un gen supresor de tumores. Por lo tanto, su inadecuado funcionamiento resulta en un crecimiento inadecuado de la célula. En el colon, por su alteración asociada con el cáncer, se le conoce también como gen de los pólipos adenomatosos del colon. Cuando a la alteración del gen APC se le asocia una hipometilación del ADN
que causa inestabilidad del cromosoma, las células que forman las glándulas responsables de la producción del moco, que sirve para lubricar el interior del colon, presentan un estado temprano de adenoma, es decir, una tumoración del colon. Si el daño continúa, los genes de la familia RAS, proteína que participa en las vías de señalización celular que controlan la multiplicación y también están involucradas en la apoptosis, mutan, aumentando el crecimiento celular del adenoma y pasando este a un estado intermedio. Debido a que las mutaciones en RAS aumentan el crecimiento celular, se le clasifica como un cogen. El paso del estado de adenoma intermedio a un estado tardío o de adenocarcinoma es debido a la pérdida del gen DCC, denominado así porque su deleción se asocia con carcinoma colorectal. El gen DCC codifica una proteína implicada en la apoptosis mediante su interacción con las caspasa 3, por lo que se le clasifica como un gen supresor de tumores. Una vez establecido el estado tardío del adenocarcinoma, es casi natural la pérdida del gen TP53, que codifica AP53, guardián del genoma, con lo cual el ciclo celular no entra en arresto celular y continuará sus ciclos celulares a pesar de estar dañado el ADN, dando como consecuencia aumento del número de células dañadas. Las células de carcinoma de colon sobreexpresan el gen PRL3 relacionado con la migración celular, con lo cual se da paso a la migración de las células cancerígenas a otros órganos, es decir, se da lugar a la metástasis. Y con esto podemos ver cómo, con unos pasos simples y casi sin síntomas, una célula normal del colon se puede convertir en una célula cancerígena y puede progresar hacia la metástasis.